que quizás se pueden tratar. Eventualmente pues se diagnosticó que lo que tenía era cáncer. Por esa razón tuvieron que ingresarlo en el hospital universitario y someterlo a una operación que conllevó pues hacerle lo que se llama una colostomía, que es poner el intestino a vaciar por la parte anterior del abdomen, ¿verdad? Es poner el intestino fuera. Esto lo que destaca es que a través de su vida, a pesar de su dolor físico, que indudablemente lo tenía, de su pobre estado de salud, él superó cada instante de esta enfermedad para dedicarse a la labor apostólica que él venía realizando. No era de estas personas que muchas veces, como uno oye hoy en día, que muchas personas están quejándose continuamente de sus condiciones, de sus limitaciones, de sus dolores, y Charlie pues no era así. Así que eso demuestra que él pues desde su espiritualidad tenía un control enorme sobre su organicidad, sobre la parte orgánica de él. Pienso que fue un acontecimiento del cual Dios se valió para ayudar a este hombre concretamente a entender que el Señor lo quería asociar a su pasión. Y él entiende que el dolor vivido desde la asociación a la pasión de Cristo se puede convertir en un apostolado. Y desde esa dimensión hace de su dolor pues un servicio, una acción misionera. Y ahí no hay posible marca de dolor ni de sufrimiento. Ocurre al cuerpo físico porque esto es un vehículo de transporte, pero esa conciencia no está identificada con ese vehículo. Por lo tanto, le duele, pero no le duele. Le marca y al mismo tiempo puede continuar su misión, no le atemoriza, no lo detiene en lo que reconoce que es su servicio a la humanidad, que es dar un modelaje, un ejemplo del Cristo vivo. Y su espiritualidad en los últimos meses de vida, quizás había una orientación distinta. Quizás su orientación primero era hacia los demás, quizás en sus últimos meses la orientación es hacia él y hacia el Cristo que él estaba buscando, pero la intensidad era la misma, porque ese Cristo que él había conocido, pues él tenía también que buscarlo para él mismo. Así que durante esos meses, pues ahí, supongo yo no he pasado por esa experiencia, ¿verdad? Pero los que hemos estado al lado de personas que están cerca de la muerte, pues son unos días y unas semanas de mucha intensidad. Y máximo en el caso de él, que él sabía lo que es estar cerca de Cristo y lo que es la economía, vamos a poner así, de la salvación. Así que él estaba buscando esa salvación y Charlie pues se dedica todo ese tiempo a tener una cuestión de más silencio, pero mayor profundidad. Una vez notificado a Aide el suceso, sé que comentamos entre las dos, Carlos Manuel se ha ido a celebrar la fiesta del Carmen al cielo porque él fallece un 13 de julio. La fiesta del Carmen es el 16. Entonces yo hago los arreglos para marcharme inmediatamente a Caguas en un carro público de la línea. Y yo estaba molesta porque en el automóvil entró una persona, un hombre que francamente ahora sí casi me da pena, mucha pena decirlo en estos términos, pero en aquellos momentos yo lo que veía era una persona que no debía haber estado allí compartiendo en el automóvil por su aspecto, por su la forma en que lucía físicamente, parecía de otro mundo, y yo francamente no estaba dispuesta a compartir con él en aquel momento. Cuando el carro público hace su parada usual en la cafetería San Antonio de Calley, esta persona se baja y lo menos que tenía yo ganas era de bajarme también con él, pero para mi gran sorpresa y para mi gran lección en caridad, esta persona se acerca y me ofrece un vasito de jugo. Aquello a mí me derrumbó.
Fue como decir, aquí está Carlos Manuel dándome una lección grande de caridad. Él siempre tuvo una caridad inmensa para con los pobres y los desarrapados. Cuando él muere y se investiga la vida de él, fue entonces que nos enteramos que él tenía una enfermedad que ni la familia sabía que él tenía. Una enfermedad que traía consigo un dolor tan y tan fuerte que nadie sabía que le estaba pasando por ese dolor. Sin embargo, dicen que los que lo conocían se notaba en su rostro alguna vez un poquito de dolor, pero eso lo ofrecía para los pecados de sus compañeros. Y ahora ella brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Carlos Manuel nos enseña que el camino de la santidad se desarrolla precisamente en la vida de cada día, que cada acontecimiento, cada realidad que tú vives, desde que te levantas hasta que te acuestas, si está tocada por el amor, es un camino que te lleva a la santidad. Si bien es cierto que el concepto de santo lo hay en otras religiones, la Iglesia Católica Romana es la única que tiene un mecanismo formal para conocer este proceso. Ahora, ¿cuáles son los criterios de la canonización? La respuesta a esa pregunta luego de la pausa, mientras seguimos los pasos de Carlos Manuel Rodríguez. Los pasos de Jesús, de unos hechos que luego son estudiados a la luz de la fe. Cuando una persona se distingue en la Iglesia Católica por sus virtudes, sus cualidades, su estilo de vida, en el primer momento se le declara siervo de Dios. Y cuando se le declara siervo de Dios, se comienza a hacer unos escritos, una biografía, a estudiar cómo esta persona ha vivido esas virtudes que podríamos llamar heroicas. Esa fe profunda, esa humildad real, esa fidelidad, esa perseverancia, esa fortaleza. Después de un tiempo prudencial, todo esto lleva a un proceso de estudio. La Iglesia entonces le declara venerable. ¿Qué quiere decir? Que el candidato es digno de ser admirado, es digno de ser imitado, es digno de ser venerado. Entonces se autoriza a los creyentes que a título personal se le pueda rendir culto y se le ora al venerable. Recordemos que lo que vamos a pedirle a Dios es un milagro, un signo que ratifique la santidad de este hombre. ¿Qué papel jugó usted en todo este proceso de canonización de Carlos Manuel Rodríguez? Yo fui nombrado promotor de justicia. ¿Qué significa eso? Como el fiscal del caso. Es una persona que presenta, postula la causa de una persona que la Iglesia cree que puede ser reconocida como un santo. ¿Cuál es la diferencia entre santo y beato? Beatificar significa que para nosotros la Iglesia entiende que esa persona está en la presencia de Dios, gozando de esa bendición, beatificación. La palabra beato quiere decir bienaventurado. Quiere decir que la Iglesia cree que esta persona goza de la visión beatificada. Para lograr esto, pues se necesita un proceso en el cual hay que declarar un milagro. Y es que esto no es un milagrito, así una cosita que aparezca, ay, tengo un dolor de cabeza y me curé. No, el milagro tiene que ser algo que rompa los esquemas normales, que podamos decir que es sobrenatural, que podamos decir que no hay una explicación normal. No puede ser cualquier enfermedad. Tiene que ser algo que verdaderamente toque la vida del testigo y haga que podamos utilizarlo a favor del venerable. En el caso de Carlos Manuel, como ustedes ya se han encontrado con la persona, con Deli, que fue la persona que experimentó en su propia vida esta intercesión del beato. Para fines del 1980, yo tenía una enfermedad rara en la cara, que se llama molluscum contagiosum, que parecen, la gente lo confunde con barritos o acné, y esa enfermedad demostraba que yo tenía las defensas bajas, y la única forma de sacarlas era apretándolas una a una,
Entonces yo fui al dermatólogo y él me dijo, no, eso es sacarnos. Pues entonces mi esposo me la sacaba y era una cosa bien dolorosa. Entonces de pronto a mí me empezó a dar fiebre alta. Ya estábamos hablando del 81, principio del 81. Me empezó a dar fiebre alta y sobre todo por las noches. Y yo me sentía bien mala, bien mala. Y en una ocasión yo me sentí en la cabeza una cosita, ¿verdad? Y yo pensé que era de eso mismo. Yo dije, pues tengo un molusco en la cabeza. Y después me sentí otra, tenía dos. Entonces yo se lo dije a mi esposo. Y mi esposo es médico. Ante estas circunstancias, pues yo la llevo al dermatólogo, un profesor de la Escuela de Medicina, el cual tiene mucha experiencia en cuestiones de dermatopatología. Y la descripción de él fue bien contundente, de que aquello era un tipo de linfoma no Hodgkins maligno. Y el doctor me dijo a mí, mira, esto es una cosa terrible. Esto lo más que dura la persona es 6 meses, 1 año. Vamos al New England Baptist Center en Boston. Y allí pues era para hacer una confrontación, un análisis de unas placas, sobre todo de una tomografía de pecho, o lo que llamamos un CT, donde aparecían unas masas que el radiólogo, o el experto en radiodiagnóstico, ha hecho una impresión, ha tenido la impresión de que es metástasis, tumores por metástasis. Yo de momento pues lo acepté como la voluntad de Dios. Mi esposo fue el que hizo. Yo en realidad asumí una actitud, vamos a decir pasiva, pero no pasiva de que yo no fuera a hacer lo que me dijeran los doctores. Yo me entregué en las manos de los doctores. Bajo esas circunstancias, como cuando uno tiene que buscar ayuda de un amigo, de un conocido, ¿verdad? Como decimos, la persona que tiene pool, la persona que tiene cierta, ¿verdad?, cierta cercanía, pues yo pues me acordé de la presencia de Charlie y invoqué su ayuda. Charlie todavía no es un santo reconocido por la iglesia, pero es una cuestión de que uno, como dice, que se pegue al manto. Los santos antes tenían manto, ¿verdad? Charlie usaba pantalones, pero que se pegue y se aferre y diga la verdad, pues yo te pido. Sino la oración de hecho fue muy sencilla, hasta cierto punto jíbara, porque yo había aprendido una expresión de una señora que era del campo y que vivía en mi casa, y que ella decía, Señor, mete tu mano. Y ese fue el tipo de expresión que yo utilicé cuando le pedí ese favor a Charlie. Yo quiero decir que yo no le pedí, pero que yo siempre he tenido en mi alma y en mi corazón a la figura de Charlie. Porque antes de él morir, o sea, desde que yo lo conocí, yo lo percibía como una persona especial, ¿verdad? Y antes de él morir, pues yo pensaba que él era una persona santa. Y una semana antes de él morir, yo cogí un algodón con sangre. Cuando la enfermera le fue a sacar la sangre, o la tecnóloga, se quedó el algodón que le ponen a uno, ¿verdad? Pues se quedó allí y yo lo cogí y lo guardé como una reliquia. Para mí, sin que hubiese nada de causa ni proceso. Yo sugerí que le volvieran a tomar la placa de pecho. Y cuando se toma la placa de pecho, no aparecen las lesiones. Lo cual entonces nos lleva a ir un poquito más profundo, a ver, ¿verdad?, qué está pasando. Y sencillamente no hay explicación para esos hallazgos. Ya ella se le había curado lo de la frente y lo que quedaba era de los pulmones. Así es que en los próximos meses o semanas, pues lo que se hace es una serie de análisis para decidir que ella ya no tiene el linfoma no Hodgkins, que como tal no desaparece solo y usualmente tiene una malignidad de prácticamente 100% en menos de 1 año.